Curso Desarrollo de Aplicaciones. Unidad 3. ADO.NET y Servicios Web XML. Tema 2. Utilización de XML y archivos de configuración. Introducción a XML. Cuando Microsoft lanzó las primeras versiones de su plataforma .NET, nos sorprendió a todos por su apuesta por los estándares, lo cual contrastaba claramente con sus prácticas anteriores. El estándar más importante adoptado en la plataforma .NET es sin duda XML. XML es una tecnología tan integrada en .NET que la propia plataforma utiliza XML internamente para sus archivos de configuración y para su propia documentación. XML es, por lo tanto, una tecnología con una importancia fundamental en .NET. Veamos algunos conceptos de XML. XML es un lenguaje para estructurar datos. Sirve, por ejemplo, para almacenar en un archivo de texto una hoja de cálculo, o una libreta de direcciones, o un dibujo vectorial. XML hace mucho más fácil al ordenador el proceso de generar datos, leer los datos y asegurarse de que la estructura de los datos no es ambigua. A su vez, contiene características que aseguran su validez durante mucho tiempo. Es ampliable, independiente de plataforma, no pertenece a ninguna firma concreta de software y soporta internacionalización. El aspecto de un archivo XML es muy similar al de un archivo HTML, con textos encerrados entre etiquetas. Las etiquetas no son más que palabras rodeadas por estos brackets. Y el siguiente podría ser un ejemplo de archivo XML que describe a la persona que escribe este tutorial. Persona, acá está Fabián que lo hace, Fabián Seoane, organización Mono, Hispano, etc. Página, acá está la página para que usted lo visite. A diferencia fundamental con HTML es que XML no tiene etiquetas predefinidas, sino que estas dependen de la implementación. Por ejemplo, en el archivo que acabamos de ver, las etiquetas disponibles podrían ser persona, nombre, apellidos, mientras que un archivo XML que describe una librería, las etiquetas podrían ser ensamblado, clase, método, etc. Todo esto podría parecer un lío increíble si no se dispusiera de un mecanismo para traducir entre los diversos formatos XML, por ejemplo, entre el archivo persona y un archivo HTML que muestra la información sobre la persona. Por fortuna, esto existe, se llama hojas XSL, y la librería de clases dispone de métodos para transformar entre XML a partir de las hojas XSL. Bueno, ustedes podrían saber un poco más sobre XML. Acá les sugiero estas dos páginas para que puedan ampliar los conceptos que aquí estamos dando siempre a grandes rasgos. Escribir un archivo XML. Comenzaremos por escribir un archivo XML. En este caso será el ejemplo que acabamos de utilizar. El código siguiente crea un documento llamado ejemplo.xml con un documento XML como el del ejemplo anterior. Aquí tenemos el código para un archivo XML, using system.xml. Una clase ejemplo XML es estático público. Aquí se define XML text writer igual a new. Aquí se argumenta ejemplo.xml. Esto es lo que se va a escribir. Luego hay que usar una indentación
por legibilidad, formato, hay que escribir la declaración de XML y escribimos el elemento raíz persona. Aquí los otros elementos dentro de sus etiquetas, ¿no? Nombre, apellido, organización, página, etc. Muy bien. ¿Por qué utilizar los servicios web XML? Acá tenemos una idea. Tenemos un sitio de viajes y en este sitio de viajes se quiere proporcionar diferentes tipos de información, ¿no? Previsión meteorológica, el tipo de cambio, el billete de avión, pero estas informaciones están en el internet en distintos servidores. Entonces con el servicio web XML podemos desde un servidor jalar una información para la previsión meteorológica, ¿no? Conectar información para el tipo de cambio, para el billete de avión, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos los servicios web XML para poder integrar una serie de información que pueden estar en distintos lugares. Un archivo de configuración se puede realizar para muchas cosas que realmente le dan una funcionalidad muy poderosa a un programa. Por ejemplo, guardar el tipo de fuente establecido, el tipo de color establecido, un campo de texto en específico. Los archivos de configuración comunes en el entorno de Microsoft Office es opciones, que es donde se elige el tipo de letra predeterminada, tipo de página, tipo de bordes, entre otros. Veamos un ejemplo. Para realizar este ejemplo utilizaremos un formulario Windows, 5 botones, 2 cajas de texto, 5 etiquetas o label, un color, y un font. El ejemplo lo vamos a realizar en Visual Basic 2005. Se puede actualizar, ¿no? Paso 1. Vamos a ir al menú, Project, propiedades del proyecto, buscamos Setting y aquí vamos a tener los campos Name, Time, Scope y Value. En Name, aquí era el nombre de la opción. En Type, aquí era el tipo de variable a guardar. Scope, el alcance de la serialización. Y Value, el valor de la variable. En el paso 2 vamos a crear 4 nuevos settings. En el primer setting vamos a colocar el color de fondo. El type va a ser system.drawing.color. El scope es user. El value, bueno, le ponemos el que se desea. En el segundo setting, color de texto. Va a ser un tipo System Drawing Color. En el tercer setting va a ser una firma. El tipo va a ser de cadena. El cuarto setting va a ser un tipo de letra. Va a ser un System Drawing Font. El scope es user y el value el que se desea poner. Ahora ponemos una public class. Que va a ser un mini notepad. Acá planteamos un private sublabel 2, clic, y entonces vamos a escribir este código. Acá seguimos con los códigos hasta terminarlo. Acá se selecciona el tipo de letra de usuario que escogió, ¿no? Aquí se crea la caja de texto con los datos del archivo de configuración. Bueno, en fin. Seguimos acá, ¿no? Acá se cargan los datos del archivo de configuración. Y luego se pasan los datos del archivo de configuración acá. Finalmente se guarda, ¿no? En este punto el código se guarda en la configuración. Entonces está mi setting default save. Y así terminamos esta clase. Este es el resultado, ¿no? El mini notepad tiene la siguiente configuración: una firma donde se pide acá el texto de tipo texto, el color de fondo que es un System Drawn Color,
el tipo de letra, que es un System Drum Font, el color de texto, ¿no? Acá se puso el botón guardar datos y nuevo documento, ¿no? Muy bien, con esto hemos culminado el tema número 2 de la unidad 3. Nos estamos viendo en el tema 3. Hasta entonces.